Muy buenas noches, les saludo desde la bella ciudad de Medellín. Mi nombre es Andrés Urrea, psicólogo y presentador de este programa académico y cultural. Radio Psicol, recuerden, se presenta todos los lunes desde las 7:30 de la noche hasta las 8 y en diferido lo podrán encontrar en nuestro blog pht9.blogspot.com durante el resto de la semana. Pueden seguirnos en Facebook, Psicología Holística Trascendental. El tema del día de hoy es el suicidio, una muerte voluntaria y premeditada. Antes de iniciar, quiero mandarle un saludo muy especial a mi colega y amigo Carlos Andrés Ramírez Toro, psicólogo y colaborador activo con esta gestión. Gracias a él, el día de hoy nos enfocamos en este tema tan interesante. El suicidio es considerado como una de las formas de morir más impactantes, perturbantes e inquietantes para quienes la presencian o como mínimo se encuentran alrededor del círculo social del sujeto que accede a este tipo de muerte electiva. Sin embargo, en la cultura, a través de la historia, hay múltiples concepciones prejuiciosas que además rayan con la superstición. Es conveniente ver que en otras culturas esta decisión no es estigmatizada ni condenada, incluso es vista como algo honorable. Es el caso del antiguo Japón, una nación que actualmente se caracteriza por una gran tasa de suicidios de jóvenes al año, lo que convierte este fenómeno en un problema de salud pública según la OMS. Pese a que antes del shogunato, o bien conocida era de los samuráis, no fue considerada como tal. Es tanto que el morir voluntariamente se convertía en una manera de dignificar la familia, el honor y además redimirse frente a sus fracasos como persona. La pregunta que nos hacemos, como sujetos que además de inquietos por el conocimiento, somos de alguna manera temerosos por este tema de la muerte, pero que también nos cuestionamos frente a la existencia, es la siguiente: ¿por qué abordar este tema? Pues bien, el ser humano ha guardado dentro de su conciencia un terror descomunal hacia lo desconocido. ¿Y qué más desconocido que la muerte? La biología, como ciencia natural, ha dado explicaciones que alcanzan las respuestas concretas y explícitas sobre nuestra misión como entes biológicos, pero que de nada han servido para llenar ese vacío y terror existencial y meramente humano que tenemos frente a la muerte y el camino que nos lleva a esta. La religión, el mito, al igual que la filosofía por otra parte, han servido como excusa para calmar este miedo. Un ejemplo claro es la definición de la vida como ciclo natural que termina en ese inevitable desenlace. Así lo define Siddhartha Gautama: enfermedad y vejez como pasos necesarios para llegar a la muerte. Está como fin de un ciclo karmático. Por otro lado, en el judeocristianismo y el islam se ve la muerte como la continuación de la vida, ya sea para la salvación o condenación. Pese a tantas explicaciones a los innumerables miedos no superados ante la muerte, hay dos claros enfrentamientos que son, por un lado, el dolor de existir, y es que el existir duele mucho, el vivir cuesta, y por otro lado, la muerte da miedo, un miedo a ese vacío oscuro del que nadie vuelve. Quizás por ello, llegamos al suicidio como respuesta al dolor de la existencia, superando así el temor a lo más desconocido, a esa muerte que de una u otra forma tenemos
la buscamos como salida, como solución al problema de vivir con dolor, desespero, agonía y ante todo desesperanza. Ahora bien, ¿qué tan preparados estamos los psicólogos para enfrentar este tema? Y no solo los psicólogos, sino los médicos, los psiquiatras, las familias, las personas en general, las personas que desean morir. Porque el suicidio no puede ser una vía de escape, no puede ser una forma de evadir la realidad, de evadir los problemas. Pero, ¿qué sucede con aquellos que en su agonía añoran terminar con su vida y nuestros propios temores coartan esa libertad de decisión? Es un interesante interrogante que nos hacemos a manera de reflexión, algo que muchos se han cuestionado durante largo tiempo, algo por lo que muchos han luchado para favorecer la muerte digna de las personas. Nada menos este fin de semana tuve la oportunidad y el honor de ver una película tipo documental sobre la vida del Dr. Jack Kevorkian, más conocido como el Doctor Muerte, quien asistió más de 120 suicidios voluntarios. Los suicidios eran con pacientes en estados terminales, personas que ya no tenían más que hacer en este mundo, personas que deseaban con todo su ser terminar su agonía. El doctor fue juzgado y llevado a prisión en el momento en que realizó directamente una eutanasia, siendo condenado por homicidio en segundo grado. La cuestión es que él fue tal vez uno de los pocos médicos que supo ponerse en el lugar del otro, y tal vez lo hizo por su propia historia de vida, por la impotencia que sintió alguna vez al ver a su madre sufrir de un dolor tan terrible que ya no quería vivir. Un día su madre le dijo: este dolor que siento es como tener el dolor de muela más fuerte del mundo, pero en cada parte de tu cuerpo y de manera permanente. Lamentablemente, en ese entonces el doctor Kevorkian no podía hacer nada. Tuvo que ver sufrir a su mamá y esperar que muriera de una manera natural, de una manera muy sufrida, de una manera poco digna. Pero luego no le importó no poder, simplemente lo hizo con otras personas. Tal vez necesitaba cerrar una gestalt, una en su propia historia de vida, o quizá era su propio temor a verse en esa situación. Otros incluso podrían etiquetarlo como un ser malvado, y no mencionaría aquí ningún tipo de patología para ello. No me interesa hacerlo. Lo cierto es que este tema es para que cada uno lo reflexionemos y nos cuestionemos. Para mí el doctor era un héroe, una persona que sabía ponerse en el lugar del otro. Otro ejemplo muy claro es el de Dignitas, una institución suiza donde se practica el suicidio asistido. Allí las personas pagan por morir, pero obviamente tienen que pasar por un proceso de evaluación. No se trata de que me quiero morir y ya. No, debe haber una razón de peso justificada para que le asistan su muerte, y es legal. Con el doctor Muerte en los Estados Unidos nunca se logró legalizar esto, por eso lo condenaron, aunque él jamás le cobró un solo centavo a nadie por asistir sus muertes. Lo que sí hizo fue muchas veces negarse a ayudar a ciertas personas, porque realizaba también una evaluación y con
consideraba que no estaban pasando por un proceso que justificara una muerte, sino más bien que necesitan un tratamiento psicológico. Ok, vamos con una canción de Alcin llamada Le Petit Art. Es un grupo francés y al regreso continuamos con este interesantísimo tema sobre el suicidio, una muerte voluntaria y premeditada. Le petit air m'a réveillé, ça me plaît d'exister. En la antigua Roma, el suicidio era considerado un acto honroso, más que todo cuando Séneca afirma que este es una forma de liberarse. Lo describía como último acto de una persona libre. Sin embargo, en Grecia era una forma de atentar contra la propia vida, por lo que era un acto inaceptable. Para Aristóteles era inaceptable, una deshonra personal, como un acto de pura cobardía. A mi modo de ver, cada quien decide cómo vive y hasta cuándo vive, aunque paradójicamente la psicología, como cualquier ciencia social o de la salud, lo vea como una grave problemática de salud pública y mental que se debe prevenir desde la psicología clínica y los acompañamientos terapéuticos de diferentes áreas de la salud. En Asia cambia un poco el panorama. Viajando a China, el suicidio de los emperadores era algo común. Incluso se podría decir que su ideología de la vida y la muerte tuvieron repercusiones en Japón. El chino se daba a la muerte voluntaria por miedo a lo que le venía.
a los linchamientos políticos y feudales, al esclavismo y a las azotadoras hordas mongoles que precipitaron la salud emocional de muchos asiáticos. En cambio, en India no era una huida a la vida, era una cuestión de castas donde los discípulos de la diosa Kali, que representaba la muerte, eran voluntarios a ser sacrificados para ganar dharma, que sería como los favores acumulados en vidas pasadas. Sin ir muy lejos, en Colombia, cuando llegaron los españoles, una tribu indígena ubicada en lo alto de Caldas se suicidó colectivamente como un acto digno antes de perecer ante la barbarie de los conquistadores. Ahora, saltando al medioevo, esta práctica fue muy estigmatizada tanto por cristianos como musulmanes, quienes le daban condena eterna al alma del muerto y su cuerpo no era enterrado con honores. Incluso de ahí se derivan muchas leyendas de los no muertos o vampiros en Europa medieval, la cual era un continente amenazado por pestes y guerras. Posteriormente, en las épocas del Renacimiento y la era industrial, fue algo más popular entre los filósofos, literatos, músicos y pintores, quienes ya pensaban en su existencia como individuos y no como seres pertenecientes a una masa religiosa. En la era moderna, ya entrada la era industrial, aparece el suicidio como agente de escape a las condiciones de vida que exigía el capitalismo, y que el sujeto, al verse arrinconado entre la miseria y la depresión económica, más los movimientos políticos que habían en el momento, elegía quitarse la vida, evitando así el sufrimiento. En 1897, Durkheim postuló que el suicidio era un fenómeno sociológico como resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad, más que un puro acto individualista. Según nos habla la historia, el suicidio como acto voluntario de morir ha tomado diferentes matices, bien desde lo altruista, como lo son los mártires y los que dan la vida por el otro. Tenemos el caso de cristianos primitivos que siguen el ejemplo de su Salvador. Lo propio del individuo pensante que se siente y se ubica en la existencia, el suicidio por honor, como lo era la muerte de samurái, y el suicidio por miedo a la derrota o una muerte más dolorosa, como lo es el caso del suicidio en las guerras, donde soldados se quitaban la vida para evitar ser atrapados. En fin, hay varios tipos de suicidio de los cuales se hablará más adelante. El modo de morir voluntariamente ha avanzado a la par con la humanidad. El sujeto antes se incluía más y más en la masa, pero al pensarse como individuo, al verse como un ser que vive, siente y razona su existencia y cómo ésta lo afronta, ahí es donde toma la decisión de vivir o morir de manera voluntaria. Hoy en día, en la postmodernidad, es más común que la gente se quite su vida. Es una opción bastante pensada y razonada por muchos, llevada al hecho por otros, pero siempre ha estado ahí, no importa la cultura o las creencias. El suicidio siempre ha existido. ¿O es que acaso el vivir es una obligación? En esta época nos topamos con la eutanasia, con suicidios asistidos, como les contaba del caso de esta institución Dignitas en Suiza, de la cual pueden leer un artículo, un trabajo que realicé, y hago aquí este paréntesis, sobre el duelo anticipado. Es una reflexión acerca de la muerte asistida y sus repercusiones psicológicas y sociales. Puedo dedicarle otro espacio solamente a este artículo, pero ya será en otra ocasión. De todas maneras lo pueden encontrar en pht9.blogspot.com.
es un artículo con el cual me gané, por decirlo así, la aceptación en 2 ponencias internacionales en la UNAM para 2013 y 2014. Con ese trabajo de duelo anticipado. Ahí está para que lo busquen, lo pueden descargar y leerlo. Y en otra ocasión podremos incluso conversar y ampliar más el tema, porque es un tema, valga la redundancia, que es de mucho interés y en el cual vale la pena hacer un debate, incluso una cátedra abierta. Bueno, ya lo pensaremos. Volvamos sobre lo que estaba hablando desde la historia. Nos topamos entonces hoy en día con la eutanasia y suicidios asistidos, con genocidios que terminan en muerte suicida, incluso con intentos de llamar la atención diciendo: vean, estoy mal, existo, ayúdenme con el peso de mi vida. E incluso nos encontramos con venganzas para dejar un mal recuerdo o culpa en el otro que se queda y que está implicado. Es el caso de las relaciones amorosas o de las relaciones afectivas con padres, pero más que afectivas sería conflictivas. Viéndolo bien, el ser humano tiene la opción de vivir o morir en sus manos. Ningún otro animal decide a voluntad, sino más bien por causas de escape al peligro, en los casos más semejantes al suicidio. Nuestra especie no solo se suicida por dolor, por depresión, ansiedad o cualquier patología descrita en los manuales CIE-10, DSM-4, texto revisado o DSM-5, sino también que lo hace por razones personales, porque se quiere simplemente morir, o porque no encuentra una razón para vivir. Hay carencia de problemas, pero también de motivos significativos para continuar. Personalmente, creo que se debe respetar la decisión y razones de cada quien para vivir o para morir. Sin embargo, hay personas que quedan atrás y son los que llevan la peor parte. Entonces también al suicida hay que decirle: piénsalo 2 veces antes de hacer algo de lo que ya no te podrás arrepentir. Es cuestión de tomar conciencia de la responsabilidad que se tiene con uno mismo y con los demás. Por eso es entendible además que no sea tan fácil para las cortes de nuestros países aceptar la eutanasia, porque si no hay una buena evaluación respecto al suicida y sus razones, se hace muy complicado, digamos, asistir a esto como algo sano, pero también es no cerrarnos como esa posibilidad. ¿Por qué no? Yo creo que la gente tiene derecho a morir dignamente. Hay varios tipos de suicidio. Sí, en el suicidio se ven varias formas de acceso a este, o razones donde cada una tiene una explicación. Por ejemplo, Durkheim habla de varios tipos de suicidio, de los cuales ya medio se mencionaron. Está el suicidio egoísta, en el cual se da que la persona es excesivamente individualista y deciden quitarse la vida por desilusión a esta, por falta de razones que ven en el diario vivir, pero no piensan en las consecuencias que esto tendrá para sus familias, o incluso en la forma en que lo hagan y qué tal no mueran, sino que queden en una peor condición. El sujeto está desintegrado de la masa social, lo que le lleva
a que renuncie a su propio vivir. En cambio, el altruista se hace para un bien común, como es el caso de los mártires o quienes deciden cambiar su vida para el bien de otro. Vemos un ejemplo muy cercano, que si no somos todos, o al menos la mayoría de los ciudadanos conocemos, y es el caso de Jesús de Nazaret. El suicidio anómico es cuando el sujeto está fuera de la norma, lo que le hace perder pasión en sus intentos diarios. Y finalmente tenemos el suicidio fatalista, donde el sujeto es sometido a reglas demasiado estrictas y se ve arrinconado por estas, llegando a pensar en la posibilidad de morir. Un caso no mencionado por Durkheim es la eutanasia, donde la muerte es voluntaria y sin sufrimiento físico. El sujeto ya no quiere sufrir más. Es curioso que tiene miedo al morir con dolor y al vivir muriendo, lo que le lleva a desear la muerte instantánea. Como verán, el tema del suicidio es bastante inquietante, atraviesa lo perturbador y es esa dicotomía que existe entre nosotros, entre el increíble dolor que cuesta vivir y el terror que tenemos a morir. Yo diría que el suicidio es una paradoja donde la vida y la muerte se confrontan y donde elegimos cuál de las dos es peor o mejor. Llegamos hacia el final de este programa el día de hoy. Los dejo reflexionando un poco acerca de el suicidio. Recuerden que pueden escuchar este programa en diferido a través de nuestro blog, donde además podrán encontrar el artículo que está en el archivo de octubre del 2014. El artículo se llama Duelo Anticipado, una reflexión acerca de la muerte asistida y sus repercusiones psicológicas y legales. Vale decir que es un artículo, un trabajo realizado, no sé, en el año 2012. Fue llevado como propuesta a dos ponencias internacionales en México, en la UNAM, y en ambas fue aceptado. Y bueno, pues digamos que falta agregarle algunas cosas, falta actualizarlo un poco, pero es bien interesante. También les recomiendo que busquen la historia del Doctor Muerte y se vean la película que se llama You Don't Know Jack. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos o nos escucharemos en una próxima ocasión. Recuerden, este programa se pasa todos los lunes a partir de las 7:30 p.m. Feliz noche y que tengan un buen comienzo de semana.